Hola, hoy queremos darte las gracias por conectarte a nuestra transmisión de los domingos. Gracias por conectarte también a la recarga del 6.0. Gracias por tus likes, por compartir, por suscribirte. Queremos también darte muchas gracias por tu apoyo y por tus aportes que nos ayudas a crecer en este gran sueño de fe. Todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría. Me cautiva tu amor, solo quiero quedarme aquí a tus pies, mi refugio eres tú, mi escondite es tu presencia, solo quiero ver tu rostro y contemplarte, y contemplarte. Tienes toda mi atención. Vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Cautiva tu amor, solo quiero quedarme aquí a tus pies, mi refugio eres tú, mi escondite es tu presencia. Solo quiero ver tu rostro y contemplarte, y contemplarte. Tienes toda mi atención. Vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Jesús, Jesús.
contemplarte en intimidad. Tienes toda mi atención. Vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú. Grande, poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú. Fiel y verdadero, el que venció en el madero. Asombroso y soberano, Jesús, a tus pies estoy, maestro. Jesús, sé que hoy me abrazarás. Ven, abrázame fuerte, Jesús. Entonces, hoy estamos en una casa y creemos que Dios hará algo precioso en una casa. ¿Ya estamos al aire? ¿Hace rato? Sí. Ah, bueno, listo. Bueno, saludos a todos ustedes. Bienvenidos a esta transmisión. Hoy estamos desde una casa. Estamos llevando el mensaje de Dios, tal vez de maneras poco habituales y poco convencionales. Y bueno, creemos que en esa diversidad está la presencia de Dios, está el mover de Dios. Y bueno, ustedes se la pasan siempre viendo este video en la casa, así que para ustedes no es nada raro, pero bueno. Salga hoy al parque y ve el video desde el parque. Haga algo diferente. Pero Dios nos ha venido moviendo porque nos ha hecho entender que la iglesia no es una estructura. La iglesia es la comunidad de creyentes. La iglesia somos tú y yo. Entonces, por eso la iglesia es imperfecta. Porque la iglesia está conformada por personas imperfectas, ¿sí? Y el día que estamos en la búsqueda de la iglesia perfecta, entonces recuerde que el día que usted encuentre la iglesia perfecta, ¿qué debe hacer? No entrar porque se la tira, ¿listo? La daña, entonces no vaya a entrar. No hay iglesia perfecta. Entonces estamos desde una casa y vamos a compartir un mensaje especial. Dios se moverá. Estoy también muy agradecido. Estoy muy feliz y estoy muy conmovido de poder tener a alguien muy especial en este lugar hoy. Pues la presencia del Espíritu Santo, por supuesto. Mi esposa, por supuesto. Ahorita todos empiezan. Tatiana, por supuesto. Pero hoy es un día bonito, es un día especial porque
me reencuentro, puedo ver a una amiga que no veía desde aproximadamente unos 7 años o más. ¿Desde que me casé? Ah, sí. Fuiste a mi boda, ¿no? Sí. Entonces, la última vez que nos vimos con ella fue en mi boda, o sea, hace 8 años, 5 meses, 4 días, 3 horas. Lo recuerdo como si fuera ayer. Entonces, Laurita, de verdad que me alegra mucho tenerte acá, poderte saludar, ver. Recuerdo desde que pues somos amigos desde hace mucho tiempo. Como 15 años nos conocemos, ¿sí? Casi que llega a ser mi cuñada, pero bueno, entonces, no sé qué pasó ahí. Pero me alegra ver algo, y es que Laura, bueno, ya no le digo Laurita porque ya creció, la señorita Laura. Laura ha crecido mucho en su interior. Pues después de ese tiempo ella salió del país y ha hecho vida en otro lugar, así que hoy nos mira de manera despectiva a los colombianos. No, mentiras, no. Hoy nos mira, no, y de verdad, Laurita, me alegra mucho tenerte acá, que estés con nosotros, que hayas venido a visitarnos, que conozcas a mi esposa ya la conocías, que conozcas a mis hijos que no los conocías, a mi hermano, a mi... Y bueno, Laurita, ¿no? Poderte bendecir, y también no sé si quieras darnos un saludo a todos los demás, a la iglesia. Ya ahorita hablamos nosotros dos en privado, pero pues... No, me siento honrada y bendecida de estar en este momento con ustedes. A ustedes los conozco. Dios me permitió escoger, de tenerlos como familia, tu mamá, tu papá. Ustedes dos que han sido como mis hermanos en momentos muy difíciles de mi vida. Incluso estar donde estoy, le debo a Dios el que ustedes hubieran estado apreciado en mi vida. Y me siento honrada de estar en este lugar, de que hoy tengas tu iglesia, de que tengas una familia maravillosa, de que tengas unos hijos hermosos, que finalmente los conozco. Y ya, muchas gracias por la invitación. No sé más qué decir. Gracias, mi Laurita, bienvenida. Qué chévere verte. Bueno, ¿cómo? De vernos virtual, sí, alguna vez. Ahora nos está viendo aquí en la presencialidad, entonces esperamos a nuestros amigos allá en Barcelona, en Malta, en Seattle. Bueno, hay mucha gente que queremos y que está en la virtualidad. Hoy tienes algo en los ojitos, ¿verdad? Es que... ¿Qué dijo Diego? Tiene algo en los ojitos, gafas. No, tienes una cirugía, ¿cierto? Entonces, porque noté que no estabas viendo muy bien. Y justo quedó atrás, adelante de la cabina de sonido. Así que ahora quedó sin ver y sin escuchar porque eso estaba duro. Entonces... Bueno, hoy es un día especial. Hoy quiero... compartirles un mensaje, y estamos hoy en casa. Agradecerle a la familia Moncaliano. Ustedes todos son muy especiales, son muy bonitos. Ya pueden aparecer en las redes sin que después los llamen a decirles que los estoy mencionando por ahí en los mensajes. ¿Y ustedes qué hacen allá? Entonces, familia, ustedes de verdad que son preciosos. Hay una frase una palabra que los caracteriza a la familia Moncaliano. Entonces, a la voz de 3, la frase de los Moncaliano: 1, 2 y 3. ¡Divinos! Son divinos. Entonces, bueno, aquí nos falta Catherine. No está Catherine hoy. Pero bueno, ustedes son una bendición, son una familia hermosa. Así que gracias. Y no se pierdan la oportunidad de estar en Cajicá, de cuando nos escriban, nos saluden. Poder tener un tiempo especial. Catalina, gracias Catalina, por ahí estamos en contacto para algo especial. Catalina está ¿dónde es que está? En Carolina del Norte, o North Carolina. Entonces está Catalina, y bueno, por ahí estamos en contacto para algo que ella quiere sembrar en la iglesia. Entonces, solo que tiene que ver con la estructura, y como ahora ya no estamos en un lugar fijo, pues vamos a ver qué se nos ocurre, pero bueno, Dios va a hacer algo. Quiero compartirles algo hoy que está en la palabra de Dios, por supuesto, y que quiero que meditemos por los siguientes minutos, porque sé que Dios nos va a hablar, nos va a bendecir, y sé que va a ser algo precioso. Quiero que preparen sus corazones.
estén abiertos y dispuestos porque Dios nos quiere hablar. Está en Mateo 14. Quiero que miremos Mateo 14. Preferiblemente la Biblia física los que la tengan, y si no, enciendan su Biblia y la pueden abrir ahí en en griego, si quieren la pueden leer también. Mateo 14. Y vamos a leer desde el versículo 22 en adelante. Dice la Biblia en el versículo 22 en adelante, dice así: Jesús camina sobre el agua. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. ¿De verdad eres el Hijo de Dios?, exclamaron. Amén, amén y amén. Pidámosle al Señor que nos hable. Hagamos esta breve y sencilla oración. Señor, te damos gracias. Queremos que nos hables hoy. Háblanos y enséñanos tu palabra y tu verdad, Señor. Alguien que por 30 segunditos le pida al Señor que le hable de acuerdo a su necesidad. Gracias, Señor. Te necesitamos en este día, Señor. Amén y amén. Sé que la palabra tiene ese poder de hablarnos, ¿no? Ese poder de transmitirnos algo que nadie más podría decírnoslo si no fuera a través de Dios, a través del mensaje. Ahí es cuando el Señor habla. Y yo creo fielmente que cuando Dios habla en una casa es impresionante. De hecho, yo pienso que la mayoría o un gran porcentaje de creyentes llegan a conocer al Señor no en una congregación, sino en una casa. A través de un amigo, a través de un familiar, a través de un grupo, por primera vez uno no escucha por primera vez de Jesús en una iglesia. Porque pues uno no llega a una iglesia y a ver qué hay acá. Uno escucha eso a través de alguien, de otra persona, y lo escucha en una casa. Así que creo que hoy Dios nos va a hablar profundamente. Esta palabra tiene como título, lleva este título así, si usted toma nota: Noche de espantos y fantasmas. Noche de espantos y fantasmas. A propósito de Halloween, ¿no? Entonces, pero no se vaya a confundir, tranquilo. Hoy quiero hablarles de una emoción, de una sensación puesta en el ser humano, incrustada en el ser humano. Es la emoción del miedo. Se llama el miedo. Entonces, no sé si alguno ha experimentado esa sensación de sentir miedo. Creo que todos, ¿verdad? Nadie puede decir que no, por una razón, y es que el miedo o esa sensación de experimentar el miedo y el temor está dentro de nosotros, está dentro de nuestro cuerpo. Se cree que se sitúa en la amígdala. Alguno dirá: me sacaron las amígdalas, por eso no tengo miedo. No, estás en la glándula amígdala. Se cree que se instala ahí la sensación de miedo, y esa sensación de miedo viene por default. Viene de fábrica. Nosotros tenemos esa sensación y esa emoción puesta por un creador.
pero ese creador más adelante nos dice no tengan miedo. Entonces, a ver, pero sí, Señor, tú pusiste el miedo en mí. Entonces, ¿qué te pasa? Porque si Dios nos creó y Dios nos hizo, absolutamente todo lo que tenemos y todo lo que hay en nosotros es bueno, es necesario. Y a veces no debemos confundirnos y estigmatizar o satanizar cosas que tenemos. Entonces no creamos que el miedo es algo perverso ni es algo malo. Ya voy para allá, porque Jesús les dice no tengan miedo. Por ejemplo, Dios nos hizo con la capacidad de tener, o puso en nuestra boca, en nuestra lengua, algo que se llama papilas gustativas. ¿Qué significa eso? Que Dios no solamente nos dio la capacidad, o nos hizo para comer, para tragar como algunos, sino que nos dio la capacidad de disfrutar, degustar eso que comemos. ¿Sí o no? Y hay gente que se encarga de tener ese paladar, de probar buenos sabores, sensaciones. No sé qué les gusta a ustedes que les genere como ese placer mientras comen. A ver, ¿qué les gusta así que usted diga, uy, yo pruebo esto y me da, uy, siento tan delicioso? El chocolate, por ejemplo, a mi esposa le encanta el chocolate. La piña, uy, esa sensación de ácido, frío, dulce. Jaimito el pescado. Dieguito la rellena. Siempre de chiquitico Dieguito le compraban una rellenita y con arequipe encima. A él le encantaba esa mezcla. Mezclas raras. ¿Alguien dijo qué? ¿El ceviche? Un ceviche, uy, espectacular, una mezcla de cebollitas, frutas, frutos del mar, algo delicioso. Los quesos. ¿De quesos? Uy, claro, una combinación de buenos quesos, con un jamón serrano, con una fruta, y un buen vino, ¿sí? Uy, no, mejor dicho, o sea, lo que pasa es que yo aquí estoy en medio de paladares exquisitos, ¿no? O sea, perdónenme, pero disculpen, ustedes de pronto ya en casa dirán, uy, pero su congregación va gente muy fifí. Pues sí, ¿qué hacemos? Entonces aquí hablan de queso azul y queso de cabra y mejor dicho, entonces, y que se coman, y que se toman el vino de... ¿Cuál es el mejor vino del mundo? ¿De los mejores vinos? Los franceses, los chilenos, los argentinos, los italianos. Bueno, mi cuñada dirá que italiano, entonces no discutamos por ahí. De hecho, tienen una cava de vinos espectacular. Bueno, porque Dios nos dio la capacidad de percibirlo. Es decir, no debemos pensar que el placer es algo malo y estigmatizarlo. ¿Sí? Dios nos dotó con la capacidad de sentir placer sexual. ¿Sí o no? Sí, Señor, dicen. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios, o sea, Dios es bueno y Dios lo que nos entregó es bueno. Todo lo que nos dotó como seres humanos es bueno. Y todas las emociones que Él entregó a nuestra vida son buenas. No debemos coartar ni debemos sesgar las emociones. Por eso no le podemos decir a un niño, no llore por eso. ¿Alguna vez usted escuchó eso decirlo de su papá, ¿no? De su mamá. De pronto decirle, no llore, pero he aprendido, por ejemplo, que a mis hijos les tengo que no decirles que no lloren, sino acompañarlos en su llanto, para que manifiesten sus emociones, porque el llanto no está mal, la risa no está mal, todas esas emociones. Y hay una emoción que está incrustada dentro de nosotros que se llama miedo. Entonces, pues es algo que como que quisiéramos que no existiera, pero pensemos en esto y es, bueno, el miedo se define como esa capacidad de defensa y de protección que está dentro de nosotros. Pensemos en un niño, en un bebé, en un niño muy pequeño, y pensemos que se le acerca un perro. ¿Cuál es la primera emoción que experimenta un bebé después de ver una bestia así? Porque pues para él todo es un bebé de 3, 4 meses, o bueno, 5 meses cuando ya se empiezan a sentar. ¿Cuál es la experiencia de un niño al ver un perro? No. ¿Cómo se llama eso? Curiosidad. La primera experiencia que uno tiene frente a algo desconocido, ¿cuál es? La curiosidad.
uno dice, bueno, venga a ver qué hay, o sea, ¿qué pasa allá? ¿Qué están haciendo? Y después, ¿qué pasa si el perro, si pongamos en ese imaginario, si el perro, o si la primera experiencia que tiene el niño es que el perro lo muerde? El perro le muerde una mano. Ya queda así para toda la vida. Entonces, ya después, cuando el niño vuelva a ver un perro, ¿qué va a experimentar? Miedo, ¿sí? Porque ese miedo lo va a llevar ¿a qué? A protegerse, a cuidarse de algo que lo atacó previamente. Ahora, ¿todos los perros son malos? ¿Todos los perros se van a acercar a morder? No. Entonces miremos esto y hay dos categorías en las que podemos, digamos que enmarcar el miedo. Y es el miedo funcional y el miedo disfuncional. Entonces, hay un miedo funcional. Ese miedo funcional es un miedo adaptativo. Es un miedo que le permite a uno ver que hay un peligro y que uno se puede guardar. Es el miedo, por ejemplo, que uno tiene a las caídas, a las alturas. ¿Cuántos le tienen miedo a las alturas? A ver. No, yo también, yo soy regallina para las alturas. Yo, aquí donde estoy predicando al lado de esta ventana, estoy, mejor dicho. Pero otros no le tienen miedo. Pero ese miedo a las alturas que nos ayuda a conservarnos, a guardarnos, a ser un poquitico precavidos, porque nos ayuda, ¿verdad? Algunos le tienen miedo, por ejemplo, a la velocidad. Algunos le tienen miedo a la suegra. ¿Por qué? Porque ese temor nos guarda, nos ayuda a no andar metidos allá. ¿Ven? Es un miedo adaptativo, es decir, que muy bien, escúchenme, es un miedo racional. Es decir, yo experimento ese miedo y después de experimentar ese miedo, yo posteriormente voy a guardarme y voy a cuidarme para no hacer algo que me dañe o que me pueda generar algún riesgo. Entonces, es un miedo que pues todos nosotros tenemos, un temor natural. Es un temor que está bien y que se adapta y es un miedo funcional. Pero está el miedo disfuncional. ¿Cuál es ese miedo? Ese miedo disfuncional es ese miedo de... ¿alguien le tiene miedo, por ejemplo, a volar? ¿Aquí? ¿No? ¿A volar en avión? Sí, en avión. ¿Sí? Dice que no, pues no, así normal. ¿Le tienes miedo a volar en avión? ¿Sí o no? Entonces, ¿has tenido alguna mala experiencia en un vuelo? ¿Se ha caído algún vuelo en el que hayas estado? No, ¿verdad que no? Algunos le tenemos miedo a algunas cosas. Mire, cuando Jesús está ahí, esa palabra que Jesús le dice, no tengan miedo, es una palabra griega que es la palabra phobos. ¿Has escuchado eso? ¿Phobos? De fobias. Entonces algunos experimentamos fobias y las fobias son miedos infundados y son miedos irracionales. Son miedos, entonces por ejemplo, ¿alguno de ustedes le tiene miedo como yo le tengo miedo a las arañas? Bueno, aunque lo he venido superando, pero el miedo a las arañas. ¿Que mi esposa dice que no lo he superado? A la serpiente. ¿Qué pasó? ¿No? Usted dice, no, sí, pues. ¿A las serpientes? Es terrible. ¿Le tienes tú miedo a las serpientes? Terrible, ni en la televisión. ¿De verdad? Mi mamá le tiene miedo a los gusanos. Lorena, hay una llamada que ingresa por ahí. Ah, ya. Alguien le tiene, por ejemplo, bueno, mi esposa, por ejemplo, tiene una fobia, es rara, es infundada, o sea, no tiene sentido, es porque así son esos miedos que son disfuncionales. Mi esposa tiene algo que se llama tripofobia. ¿Sí lo han escuchado? Miedo a las tripas. No, mentiras, no. No, es el miedo que se manifiesta, o sea, esa repulsión que se manifiesta al ver figuras geométricas muy seguidas. Como una colmena, por ejemplo. O mi esposa se imagina, por ejemplo, en una cara así muchos huequitos seguidos, así muchos huequitos seguidos. Hay una imagen de una mano que está así. Boris, producción, no la vaya a poner en la imagen ahí porque de pronto alguien con tripofobia no nos vuelve a ver. O si quiere, bueno, para saber si usted tiene tripofobia, va a ver la siguiente imagen, ¿listo? Listo, ahí si usted dice, ¡ah! Entonces sí, tiene tripofobia. Entonces, pregunta. ¿Esas arañas
esos vuelos, esas figuras, ¿nos pueden hacer daño? La mayoría de veces no. O sea, es más probable que uno tenga un accidente cayéndose en la ducha que en un avión. O sea, es un miedo irracional. Son miedos que no tienen fundamento, no tienen ninguna razón de ser. Y son miedos disfuncionales. ¿Qué quiere decir? Que no sirven para nada. Que no. O sea, es un miedo que no sirve. Entonces, están los discípulos. Y Jesús les da una instrucción. Jesús les dice que cruzaran al otro lado. Dice, vayan y ustedes crucen al otro lado. Y cuando los envía a cruzar al otro lado, ellos se encuentran solos y el mar comienza, o el lago donde estaban, el mar comienza a moverse de una manera impresionante. Era de noche. La mayoría de nosotros le tuvimos miedo a la oscuridad alguna vez, ¿no? ¿O alguno le tiene miedo a la oscuridad? ¿Sí? Alguno le tiene que apagar la luz, o sea, alguno tiene que acostarse, taparse bien y botar la chancleta para el interruptor para poder dormir tranquilo. Bueno, es natural. Es normal también porque pues la oscuridad nos genera, digamos que cuando tú no ves bien, pues tienes un miedo natural porque te puedes estrellar o porque te jalan las patas o algo así, no. Eso no pasa, pero los discípulos están de noche. No tenían velitas en la barca, ¿no? No estaban ahí con las velas, no tenían luz artificial. La única luz que tenían era la luz de la luna. Pero se ve una tormenta, probablemente las nubes taparon la luz de la luna. Así que estaban en medio de una tormenta, estaban en medio de la noche y estaban necesitando ayuda. Y miren, son esos momentos en la vida, porque aquí hay que aterrizarlo en algún momento, ¿no? Esta palabra. Y son esos momentos en la vida donde sentimos que todo alrededor está confabulado para que tengamos miedo. Donde sentimos que todo, absolutamente todo lo que está pasando en nuestra vida nos da temor. Donde experimentamos tal vez lo del niño, lo que le pasa al niño que lo mordió el perro, donde pensamos que todos los perros nos van a morder. Donde estamos pensando que si en el pasado tuvimos una mala experiencia, acercarnos a esa misma circunstancia nos va a volver a hacer daño. Ahora, muy seguramente otro perro que se acerque a ese niño, en el sentido de quererlo, de cuidarlo, de consentirlo, como la mayoría de los perros que son bonitos, no son como los gatos que son traicioneros, asquerosos, esos. Tengo 2 gatos, ¿no? Entonces por eso sé de qué hablo. Pero un perrito normalmente no lo hace. Pero saben, muchos de nosotros, escúchenme, estamos alejados de esas buenas experiencias en la vida porque el miedo nos marcó en el pasado y tenemos un miedo disfuncional en nuestro corazón. Entonces se acerca Jesús. Ahora viene, o sea, ellos están ahí asustadísimos y ahora ¿qué hacemos? Y entonces dice que Jesús venía caminando sobre las aguas. Nunca habían visto caminar a Jesús en el agua. Eso era una experiencia nueva para ellos. Nunca, ahora, conocían que Jesús hacía milagros y que hacía cosas tremendas, pero nunca lo habían visto caminar sobre las aguas. Así que viene, hay tormenta, está de noche, y entonces la declaración de ellos es, ¿qué dicen cuando ven a Jesús caminando sobre las aguas? ¡Un fantasma! O sea, ni siquiera, un fantasma. No. Un fantasma. Ellos lo que hacen es esa declaración ahí, es ese miedo. Esa palabra ahí tiene que ver con algo que es como un espectro. No sé si los discípulos alguna vez habían visto un fantasma antes, pero esa palabra aparece ahí, hay un fantasma, y no saben bien qué es. Y a veces podemos tener distorsionada la perspectiva de quién es Jesús. A veces podemos tener un temor excesivo de que Jesús se acerque a nuestras vidas para ayudarnos en una circunstancia porque lo desconocemos y lo que creemos que hay en la noche es un fantasma, cuando realmente es de pronto Jesús que quiere venir a ayudarnos. Por eso cuando no conocemos a Jesús, si alguien se nos acerca de parte de Dios a querer ayudarnos y no conocemos a Jesús, podemos estar pensando que esa persona viene a atacarnos. Podemos creer que alguien lo que quiere es el chisme y saber qué fue lo que me pasó para hacerme daño, cuando lo que Jesús quiere es ayudarte. Pero ¿sabes? Nos desacostumbramos tanto
a conocer a Jesús, a estar cerca de Jesús, que a veces cuando Él se nos quiere acercar a nosotros, lo vemos como un riesgo, lo vemos como una amenaza, lo vemos como algo que nos va a asustar. Y Jesús nos quiere ayudar y Él quiere estar en medio de las tormentas de nuestra vida. Él quiere estar ahí metido, Él quiere estar ahí en medio de nosotros. O sea, la intención de Jesús era, mira, Jesús no tenía la intención de hacer un show mediático. Pues imagínense cuántas boletas hubiera vendido. Hoy Jesús camina sobre el agua. Uf, se hubieran tapado los discípulos con eso. Claro. No, Jesús no lo hizo en el día. Ni siquiera lo hizo a la luz de la multitud. Lo hizo de manera privada. Lo hizo en la noche. Y lo hizo al lado de quienes más amaba. O sea, el sentido y el propósito de Jesús no era establecer un show a la vista de todos. Era mostrarle a sus discípulos que estaba dispuesto a hacer lo que sea. Estaba dispuesto a atravesar mares, estaba dispuesto a caminar sobre las aguas, estaba dispuesto a mostrarse como Dios con tal de estar con ellos a su lado. Él estaba dispuesto a lo que sea con tal de caminar y meterse en la tormenta donde estaban sus discípulos. Y entonces se levanta uno de ellos, el más osado, el más atravesado, porque este sí era bien, pero atravesado. Era, si fuera colombiano, ¿dónde hubiera sido Pedrito? ¿De qué región del país? A ver, ¿de dónde creen usted? Sí, no, yo creo que era más como santandereano, más así. Sí, también, como un boyacense. ¿Un pastucito? Ok, no conozco ningún pastor. No, personalmente no conozco ningún pastor. Pero, no, todos los colombianos son atravesados. Pero era como Pedro, pero yo creo que era como un santandereano, yo creo que sí. Pues, ¿quién está ahí, mano? Venga, a ver. Bueno, pues a ver si Jesús, mándeme a caminar para allá. Entonces, ahí Jesús, era un boyacense también, de esos atravesados, un boyacense. Y Pedro se atreve a caminar también a la par de su discípulo. Entonces, porque las palabras de Jesús ahí, las primeras palabras que Jesús les dice es: no tengan fobos, no tengan miedo. Y sabes, Jesús estaba refiriendo a ese miedo disfuncional que a veces nos gobierna en la vida. Ese miedo que tenemos de enfrentar situaciones. Es ese miedo que nos gobierna como seres humanos. Por ejemplo, uno de los más grandes miedos que tenemos como seres humanos es hablar en público. ¿A cuánto les pasó o cuánto les pasa? Ah, por aquí. Unas palabras de Laurita. El miedo a hablar en público. ¿Por qué? ¿Por qué nos da miedo? Porque estamos pensando, y bueno, de hecho hay una frase ahí que se llama, una palabra que se llama agorafobia, que es una enfermedad que padece la iglesia. ¿Sí saben? ¿Han escuchado la agorafobia? Agorafobia es el miedo a estar en un lugar o una circunstancia o una situación que pueda producir pánico, impotencia o vergüenza. O sea, ese miedo que nosotros tenemos a exponernos frente a las personas, ese miedo, ¿por qué nos da miedo hablar en público? Porque tenemos miedo que nos rechacen. Porque tenemos miedo que se burlen de nosotros. Porque tenemos, mire, normalmente nos da miedo esas cosas a las que ni siquiera nos hemos enfrentado. Y ya tenemos miedo. Son esos miedos infundados, son esos miedos disfuncionales. Son esos miedos que no nos aportan y que no nos ayudan. Son miedos, mire, porque el miedo correcto nos puede llevar la emoción del miedo nos ayuda a sobrevivir. Hay una historia de una mujer en Puerto Rico hace poco, un documental. Es una mujer, una puertorriqueña, y hace poco hubo una tormenta tropical, ¿se acuerdan? Un huracán fuerte que arrasó gran parte de la isla de Puerto Rico, la isla del encanto. Y esa mujer, en el momento de la tormenta, en el momento de atravesar este huracán, tenía sus 2 hijas, y la reacción de ella fue quedarse quieta. Y durante horas solamente se pudo quedar quieta, se quedó paralizada.
no pudo hacer nada y no pudo defender a sus hijas. De manera milagrosa, alguien más estuvo para ayudar a sus hijas, pero ella no las pudo defender. Es decir, el miedo nos puede llevar a quedarnos a tal punto que ni siquiera hagamos algo por los que amamos. ¿Sabes? Hoy el miedo en tu vida a tomar decisiones, o ese miedo que te puede estar paralizando hoy, podría estar afectando aún a los que más amas. Y es un miedo disfuncional, es un miedo irracional, es un miedo no adaptativo. Es decir, es un miedo que no te funciona, es un miedo que no te sirve. Y como hijos de Dios, constantemente Dios, Él nos está retando y nos está llamando, y hay una cantidad de versículos donde Dios nos llama a decir no tengas miedo. Entonces el miedo te puede llevar a dos cosas. Uno, te paraliza o te mueve. Yo creo que yo soy de los que sale corriendo. Yo soy más de salir gritando de miedo. ¡Ah! Como gritaron los discípulos, dice la Biblia que ellos gritaron ahí. Ellos estaban asustados y pues no fue un grito de ¡oh! Un fantasma. No, ¿ustedes se imaginan cómo fue ese grito en la noche? O sea, ese grito era para haber replicado en TikTok. Impresionante, ese grito era un grito de terror. ¿Usted ha escuchado ese grito de miedo? Ese grito de... ¿O lo ha hecho? Sí. Donde ese miedo... yo he visto a mi hermano, por ejemplo, perder toda su masculinidad gritando de miedo. O sea... sí, de verdad, uno dice... O sea, cuando uno tiene miedo o se enfrenta a una situación de miedo, uno dice... ¿De verdad? O sea, sale la parte más bella de nosotros los hombres, entonces la parte más miedosa, porque ese miedo nos paraliza. Entonces el miedo nos puede paralizar. Y yo quiero hoy hablarle a la iglesia, hablarle a ustedes, que tal vez hay un miedo que te ha estado paralizando para moverte, hay un miedo que te ha estado paralizando para tomar decisiones importantes, trascendentales, y que Dios ya te ha dicho. Y sabes, por eso Dios le dice a Josué, ¿saben cuál es el primer discurso, las primeras palabras de Dios para José? Para Josué. No temas. No, para Josué le dice, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. O sea, no temas, le dice constantemente. ¿Saben Jeremías? Cuando el Señor lo llama y le dice, Jeremías, necesito que le envíes un mensaje a mi pueblo. ¿Sabes qué le dice Jeremías? Señor, es que soy un niño, tengo miedo. ¿Sabes qué le dijo Moisés o qué tenía Moisés cuando Dios lo llamó a libertar un pueblo? Dijo, Señor, no, ¿qué me van a decir los egipcios? Tengo miedo. ¿Saben? Ese miedo nos puede estar paralizando. Hoy Dios puede estar paralizando, o sea, Dios puede estar enviándote mensajes, puede estar diciéndote que te muevas a algo y tú puedes estar paralizado de miedo. ¿Sabes qué fue lo primero que nos pasó por la cabeza, Mandita, cuando con mi esposa dijimos, bueno, y ahora vamos a iniciar una iglesia, vamos a arrancar un ministerio? ¿Sabes qué fue lo primero que tuvimos? Miedo. Claro que sí. Mi esposa acaba de desnudar nuestra intimidad, dice, todavía tenemos miedo. Pues es inevitable tener miedo. Pero sabes, hay una diferencia. Yo creo que Pedro, cuando sale caminando hacia Jesús, él no caminó sin miedo. Él caminó con miedo, pero caminó. Muchos estamos esperando que se nos quite el miedo para tomar decisiones. Muchos estamos esperando que, Señor, quítame este miedo, Señor, quítame esto. Y cuando tú me quites esto, yo hago lo que tú me digas. Y tal vez lo que el Señor está esperando es que tú hagas lo que Dios te dijo, des el paso, y en ese proceso Dios te va quitando el miedo. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Y le dice, ven, camina hacia acá. En ese momento la voz de Dios, la afirmación de Jesús quitó todo temor en Pedro, quitó ese miedo de paralizante, porque todos estaban paralizados en la barca y nadie quería hacer nada. Todos decían, es un fantasma, pero nadie se atrevía a tomar una decisión hasta que un hombre tomó una decisión.
Y es fácil para nosotros criticarlo. Y el mensaje podría ser, Pedro, el que se hundió caminando, o sea, le faltó fe. Pero saben, hay unos que decidimos poner un pie fuera de la barca, así nos hundamos. Pero hay otros que se quedan en la barca paralizados de miedo. Y se quedan espantados del susto. Tomar decisiones en la vida requiere demasiada valentía, demasiado valor. Pero no quiere decir que excluyamos para siempre y que cortemos nuestra amígdala y aquel lugar que produce el miedo en nuestro corazón. No, es que no está para que lo quitemos, no está para que lo pasmemos, no está para que nos droguemos y nos coloquemos un medicamento, o que coloquemos placebos donde digamos, no, aquí estoy tranquilo. No, el tema y lo que nos pide el Señor es que tomemos las decisiones aun cuando haya miedo en nuestra vida. Es que tomemos decisiones aun cuando tengamos temor frente a muchas situaciones y muchas circunstancias. Es que nos movamos. Es que lo hagamos. Hoy yo siento como Dios también me está hablando a mi corazón. Yo siento como esta palabra va primero para mí, para tomar decisiones y para no quedarme pensando qué pasará así. Y la mayoría de temores y la mayoría de miedos que pueden haber en nuestro interior están determinados por algo que ni siquiera ha pasado. Algo que ni siquiera ha sucedido. ¿Y sabes? Cuando uno está demasiado joven, uno dice, pero es que para algunas cosas, para otras no, pero uno dice, es que soy muy pelado, o sea, soy muy joven. Por ejemplo, si alguien está muy joven para tomar la decisión de casarse, de una decisión tan importante, por ejemplo, de irse a vivir solo, de irse a vivir a otro país, a estudiar, demasiado joven, uno puede decir, no, pero es que estoy muy joven. Pero cuando uno ya está más cuchito, entonces dice, no, pero es que ya estoy muy viejo. Y el de 80 le está diciendo al de 40, ¿cuál viejo? ¿Usted lo que está es empezando a vivir? Y el de 40 le dice al de 30, usted pelado debería aprovechar. Y el de 30 le dice al de 20, equivóquese todo lo que quiera, o sea, no tenga miedo. Y el de 20 dice, pero es que si yo tuviera su edad estaría... Porque esos miedos son infundados. ¿Y sabes qué quiere hacer el Señor? El Señor quiere quitarnos esos miedos disfuncionales, el Señor quiere quitarnos esos miedos absurdos, esos miedos que no nos adaptan, esos miedos que son fobias a ciertas cosas. Y saben, la iglesia le podría estar pasando eso en esta temporada, y la iglesia podría estar teniendo miedo de compartir el mensaje. La iglesia podría estar teniendo miedo de compartir la salvación con otros porque una vez te rechazaron. La iglesia podría estar teniendo temor de compartir el mensaje de Jesús a un familiar tuyo porque otro familiar se burló de ti. Y dices, no, yo ni para qué comparto, yo me quedo con mi mensaje. Alguien podría estar con miedo de comprometerse con el Señor. ¿Se me acabó el tiempo? Gracias, 5 minutos más. ¿Alguien podría tener miedo de comprometerse con Dios? Porque tal vez en el pasado, en su compromiso, le fue mal. O los líderes que tuvimos antes no valoraron nuestro compromiso y ahora decimos, ¿para qué comprometernos? O tal vez en el pasado te comprometiste y cuando te comprometiste tuviste algunas malas experiencias. Y ya dices, no, si cuando yo le servía al Señor me pasó esto, ¿yo para qué volverle a servir? No. Entonces el Señor hoy nos dice, ven y camina. El Señor es tan lindo, el Señor es tan especial que Él mismo tomó de la mano a Pedro aun cuando se estaba hundiendo y lo sacó nuevamente. Y estuvo con ellos en la barca, estuvo con ellos en ese lugar. Porque el mensaje de hoy para todos nosotros es: no tengas miedo. No tengas ese miedo que te paraliza. No tengas ese miedo que te lleva a asustarte. No tengas ese miedo que te lleva a pensar que no lo puedes volver a intentar. Ese miedo que te lleva a pensar que no lo vas a lograr. Ese miedo tienes que erradicarlo porque son miedos infundados. ¿Sabes qué dice la Biblia? Dice que el hombre sabio teme a Jehová
Ese es el temor que nosotros debemos tener. ¿Sabes cuál es ese temor a Jehová? Ese temor a Dios es ese temor de irnos de su lado. Eso sí nos debe producir temor y terror y decir, uy, Dios mío, yo no quiero alejarme de ti. Ese temor es el que debemos abrazar y decir, Señor, que en mi vida haya temor tuyo. Temor, no temor de Dios como que Dios me va a castigar y que si me porto mal. No es ese temor. Es ese temor que lejos de Él me puede pasar lo del hijo pródigo. Puedo perderlo todo, puedo estar deseando comer los desperdicios de los cerdos, puedo estar allá lejos de Dios. Eso me debe producir temor. Hoy quiero, iglesia, retarte para que podamos experimentar el valor de un Jesús que podría a lo lejos parecer un fantasma, pero realmente lo que quiere es entrar en tu barca, tomar el control de tu vida, salvarte, rescatarte. Y la intención de Jesús, miren tan lindo, desde el principio la intención de Jesús, había un propósito de Jesús con los discípulos y les dijo, pasen al otro lado. Y Jesús, el plan no falló. Jesús se tuvo ahora que subir a la barca para que pasaran al otro lado. Y Jesús hoy te dice, quiero que pases al otro lado. Quiero que pases al otro lado, Tatiana, de esa situación de salud. Al otro lado. Y va a ser necesario que Él se te aparezca y se meta en tu barca, pues lo va a hacer. Con la situación familiar que estés viviendo, Miriancita, Dios está esperando y el deseo de Él es pasemos al otro lado. Hermano, el deseo de Él es que pases al otro lado. John, Él desea que pases al otro lado. Y en el camino tal vez podrías ver como un fantasma. Y podrías confundirte, pero yo te digo, si conoces el corazón de Jesús, vas a entender que Él está ahí para ayudarte, para acompañarte y para tenderte la mano. Y sabes, vas a terminar haciendo lo que tal vez ningún otro haga, y es caminar sobre las aguas. Y muy pocos lo hicieron, muy pocos lo hacen. Entonces te puedes quedar muerto del miedo en la barca o puedes salir a caminar a intentarlo. Nosotros con mi esposa y mi familia salimos y si nos hundimos, pues nos hundimos. Pero estamos caminando. Y este paso de fe ha llevado que a veces veamos si eres tú, Señor. ¿Eres un fantasma? ¿Eres un espanto? Noche de espantos y fantasmas. Es lo que experimentaron. Pero en medio de esa noche se experimentó algo que ningún otro hombre, aparte de Jesús, pudo hacer, y fue caminar sobre las aguas. Y si tú confías en Dios, tal vez comiences a experimentar cosas que ninguna otra persona haya experimentado o vaya a experimentar, y va amarrado con el versículo que nos compartió Mandita al inicio, 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, con todo el respeto, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, es la que Dios ha guardado para los que le aman. Esa palabra la quiero poner en tu vida. Oremos. Oremos a Dios. Señor, te damos gracias. Señor, te bendecimos. Amado Espíritu Santo, hoy, Señor, estamos delante de ti para que nos ayudes y te lleves nuestros miedos y te lleves nuestros temores. Tú nos dices, no temas, no temas. Y no se trata que erradiquemos el miedo de nosotros, sino que quitemos ese miedo que nos paraliza, ese miedo que nos deja quietos, ese miedo que no nos deja actuar frente a las circunstancias importantes en la vida, ese miedo que nos deja paralizados cuando hay una situación, ese miedo que no nos deja seguir contigo, ese miedo que no nos deja avanzar contigo, ese miedo de pensar que comprometernos contigo nos va a ir mal, nos van a atacar, porque hay gente que vive desde la perspectiva del miedo, donde dice, uy, no, porque es que si yo me aparto de Dios, otros 7 demonios después vienen conmigo, porque estás viviendo desde una perspectiva de miedo. Estás viviendo desde una perspectiva equivocada, errónea,
Porque uno no puede vivir con su esposa, con su esposo, desde la perspectiva del miedo de que lo van a dejar, de que lo van a engañar, de que van a hacer lo malo. No, uno debe vivir desde la perspectiva de la confianza. Porque la confianza te libera, el miedo te llena de celos, el miedo te llena de inseguridades, el miedo te llena de temores, el miedo te llena de fracasos. Pero la confianza en Dios nos da la certeza que al otro lado hay un plan, que pasar al otro lado hay un sueño de Dios. Señor, hoy te honramos, hoy te bendecimos. Señor, hoy ponemos nuestros miedos delante de ti. Te damos gracias, te honramos, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Yo bendigo toda esta congregación virtual, Señor, que tal vez tiene miedo de tomar una decisión, que tiene miedo de atravesar, de tocar una puerta, alguien que tiene miedo de llamar, alguien que tiene miedo de enfrentar una situación, alguien que tiene un miedo de cerrar un ciclo, alguien que tiene un miedo de enfrentar las cosas. Pero yo te digo una cosa, tarde o temprano, si no enfrentas los miedos, esos miedos se van a enfrentar a ti y tal vez te agarren desprevenido, te agarren no estando preparado. Pues mejor hoy revístete del poder de Jesús, del Espíritu Santo, y prepárate para lo que Dios hará contigo, con tu vida y con tu casa, porque será cosa tremenda. Señor, te adoramos, te honramos y te bendecimos en esta mañana y enviamos tu paz y tu bendición a todos aquellos que se conectan en cualquier parte de Colombia, en cualquier parte del mundo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén.